Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo video. Mil gracias por acompañarme en otro proyecto más. Hoy vamos a estar trabajando este hermoso portavelas o candelabro con lata de atún y estuco blanco. Para que me salga esta figura he puesto como molde de una botella plástica que se cortó en la parte de la base y así fue el resultado. Este es un diseño y de este es el que vamos a trabajar. Este lo hice fuera de cámara. Está realizado sobre la botella plástica. Como pueden observar, la textura es muy diferente. Aquí por fuera lo pinté en el tono amarillo y por dentro puse en el tono blanco. Espero me acompañen en el proceso y puedan mirar cómo se trabajó. Los materiales también son muy fáciles de conseguir. Así queda. Espero lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Estos son los materiales que vamos a estar usando. Botella plástica. Estaré utilizando también papel film que parece como plástico de cocina. Una lata de atún. Pintura blanca. Un pincel. Tijera. Un recipiente vacío. Estaré usando también estuco blanco. Le he conseguido así en polvo, la vamos a preparar nosotros mismos con un poquito de agua. Ya viene también lista, le dicen masilla. En otros países le dicen otro nombre, aquí le decimos estuco blanco. Estos son para resanar paredes y funciona perfecto en estas manualidades. El primer paso es cortar la botella plástica por toda la línea que ella tiene en este lado. La vamos a cortar a todo alrededor. Este me va a servir el asiento como molde. Aquí les enseño, así es como tiene que quedar cortado. Ahora sobre este bote vamos a estar ubicando este papel film por dentro como si fuera sido para hacer una receta. Vamos a cortar el sobrante. A este le estoy poniendo de esta manera ya que necesito que se forme el molde de este trabajo. Entonces este papel me va a ayudar a despegar cuando esté el material ya totalmente seco. Vamos a poner de esta manera porque yo necesito ubicar la lata de atún acá adentro. Cuando ya esté listo así, ahora vamos a poner acá adentro la mezcla. La vamos a hacer de esta manera para que llegue hasta el asiento. Es como quiero. Ya cuando esté así, vamos a ubicar la lata del atún. Aquí ya está seco. Así es como me quedó. Yo lo que quiero es que la lata de atún me quede por la parte de adentro. Entonces ahora sí la vamos a desmoldarlo. Vamos a quitar esta bolsa y también vamos a quitar el molde que me sirvió esta parte de la botella.
Aquí les muestro el resultado. Ahora voy a raspar un poquito con una lija delgadita, vamos a limarlo y estaré pintándolo en color blanco. La parte de adentro también y lo mismo de acá afuera. Le estaré pintando 3 capas. Cuando ya esté seco le estaré mostrando para que miren cómo queda el resultado. Vamos a pintar la parte de adentro también. Aquí les muestro ya el resultado totalmente seco. Le voy a estar ubicando resina. Si no tienen resina lo pueden hacer con un poco de pegamento blanco y agua. Yo voy a ubicar un poquito de este para que me quede brillando. Este es el último toque que vamos a hacer para que podamos usarla tranquilamente. Así es como queda brillando, ya que la resina también nos ayuda a proteger del polvo y a proteger también el material. Entonces ahora sí lo ponemos esto a secar. Aquí les muestro, ya está totalmente terminado este proyecto. Espero les guste cómo quedó. Se mira muy bonita el resultado, ya que aquí estamos reciclando esa lata de atún y ya queda listo para ubicar la vela. Ya si tú quieres decorar de otra manera, ya cada uno pone a su estilo. Voy a ubicar aquí una vela para que puedan mirar cómo queda. Aquí tengo esta vela, vamos a poner acá y me queda de esta manera. Así. También hice en este tono, en amarillo. Afuera está pintada en amarillo, pero este sí, el cuerpo es de una botella plástica. Este está realizado directamente en la botella plástica. Si ustedes vieron el inicio, que este fue realizado, que la botella plástica me sirvió como un molde. En la mezcla le ubiqué el color amarillo, entonces ya quedó combinada y me quedó de esta manera. Y por dentro le puse en el tono blanco. Espero les guste esta idea que hoy les dejo aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en un siguiente clip.